Capítulo 14. Unos últimos consejos. Para ti, señorita. En el matrimonio tu papel principal será ser la ayuda idónea. Eso quiere decir que tu propósito será apoyar a tu esposo en sus proyectos y avanzar en la dirección que Dios le guíe. Por lo tanto, antes de casarte debes conocer las metas del joven, las cuales deben ser las mismas que las tuyas. Si quieres ser misionera y él abogado y luego se casan, uno de ustedes va a estar frustrado, y el que está frustrado frustrará al otro. Si quieres ser enfermera y él misionero, no vas a poder ejercer tu profesión excepto si la usas en el ministerio junto con tu futuro esposo. Pero ambos deben saber lo que el otro planifica hacer en el futuro para ver si sus metas son compatibles. Esto no quiere decir que la esposa no puede trabajar fuera del hogar o dentro de su casa para generar utilidades y ayudar a cubrir los gastos de la familia. Tampoco quiere decir que ella no puede ejercer alguna carrera. Sin embargo, todo debe estar coordinado en armonía entre los dos. En el proceso hacia el matrimonio, el varón tiene el papel activo en la búsqueda y acercamiento, mientras que la dama prudente y piadosa espera y tiene el papel pasivo. Es decir, ella espera el acercamiento del varón y decide si acepta su invitación. Proverbios capítulo 18, versículo 22 dice: que el varón que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. En la cultura oriental los padres eran los que buscaban al cónyuge para su hijo o hija. En dicho versículo la idea es que la esposa es una bendición de parte de Dios para el varón. Pero la manera en que Dios lo expresa es interesante. No dice la que haya esposo haya el bien. El varón es el que halla y la dama es hallada. Tal vez me dices, pero nadie me ha hallado todavía. Siendo que la señorita espera el acercamiento del varón, a veces la espera puede ser frustrante. Por eso es importante que domine sus deseos de tener una familia. Hay dos peligros que la señorita piadosa debe evitar. El primero es vivir frustrada, descontenta y afanada. La ansiedad y angustia no agradan a Dios, no traen su bendición y ahuyentan a los varones que temen a Dios. No te desesperes, porque la impaciencia y la desesperación te exponen a mucha tentación y a la posibilidad de que un varón se aproveche de ti. Quiero explicarte algo. El deseo de tener una familia llega a ser un ídolo cuando ocupa el lugar de mayor preocupación y atención en tu vida. Además, está por encima del deseo de glorificar, servir y conocer al Señor. En realidad la familia no es el ídolo, porque no lo hay, sino el deseo de tener una. El deseo es invisible, pero es real y es un ídolo real en el corazón. Si este ídolo está en el corazón de una dama, le tentará para ceder en la santidad, permitiendo que el varón se exceda con ella en la expresión de su afecto físico hasta llegar al acto de fornicación. Muchas veces ella no es consciente del ídolo y del peligro que éste trae. Sabe que Dios ha diseñado el matrimonio y que Él da a los hijos, pero lo que no entiende es que el ídolo la debilita y la expone al peligro. Sin embargo, los varones con malas intenciones pueden detectar a las señoritas que son vulnerables debido a la ansiedad que tienen por casarse, así como los lobos que van tras una presa débil. Ellos sacarán provecho de una dama inocente. El segundo peligro y a la vez un extremo es el temor de casarse. Este miedo es comprensible considerando el fracaso de muchos matrimonios, la infidelidad de muchos varones casados y la escasez de jóvenes piadosos. Algunas señoritas permiten que el miedo se apodere de ellas y se ponen tensas y nerviosas en la presencia de jóvenes varones, pero el miedo no es de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. La confianza en el Señor te dará la confianza necesaria cuando estés en la presencia de varones, y también te ayudará a salir adelante en la vida sabiendo que el Señor te guiará y suplirá todas tus necesidades. Aunque la dama debe ser hallada, hay cosas que puede y debe hacer para ser encontrada. La señorita piadosa que desea casarse puede ser proactiva. Te comparto el siguiente plan de acción bíblico para obtener un esposo. Orar al Señor por un esposo. Lleva tu petición al Señor. Pídele por un esposo piadoso que ame a Dios y pídele que te dé paciencia mientras esperas. Además, pide discernimiento cuando se presente un joven interesado en ti. Busca tu deleite en Jehová y cuéntale los deseos de tu corazón. Estos versículos te pueden ayudar cuando ores. Salmos capítulo 37, versículos 3 al 6. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad.
Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Trabajar y servir fervorosamente. Debes ser activa sirviendo a otros gustosamente en el lugar donde estás. Recuerda que Dios te dará un esposo porque es soberano y te dará las oportunidades para conocer jóvenes piadosos. La fórmula precisa es crecer, servir y confiar. Aunque el papel de la dama es ser pasiva en el acercamiento al sexo opuesto, ella debe ser muy activa en su servicio al Señor y a los demás. Recuerda la historia de Isaac y Rebeca. Abraham estaba buscando una esposa para su hijo Isaac y envió a su criado, Eliezer, para buscarla entre las mujeres de su familia en Mesopotamia. El siervo fue y llegó a la tierra de la familia de Abraham y oró que el Señor le ayudara a encontrar una mujer para el hijo de su amo. Oró que la dama fuera aquella a quien, cuando él le pidiera de beber, ella le daría agua, no solo a él, sino que ofrecería dar de beber a sus camellos también. El siervo tenía 10 camellos. Ahora observa esto. Un solo camello puede tomar hasta 115 litros de agua en 15 minutos. La primera dama a quien el siervo le pidió agua fue Rebeca. Ella le dio agua y de inmediato dio de beber también a sus 10 camellos sedientos. Fue un trabajo arduo lo que ofreció hacer, y aunque el siervo no le pidió que diera agua a sus camellos, ella misma se ofreció a hacerlo de corazón. Llegó a ser la esposa de Isaac porque estuvo dispuesta a servir sin esperar algo a cambio. Esta linda historia está relatada en Génesis capítulo 24. Léela, te va a animar. Mientras espera para ser considerada y escogida por un varón piadoso, la dama que teme a Dios puede dar de beber a cualquier camello que pasa por su camino. Es decir, debe buscar oportunidades de servir a Dios sirviendo a otros. Una mujer diligente y trabajadora que toma la iniciativa y es servicial será vista por otros. Sobre todo, Dios tomará nota del deseo que tiene de agradarle. En forma de broma, una vez le dije a mi última hija, Amy, si ves un camello por allí, dale de beber. Quise decirle, sé servicial. Ella lo era y Dios le dio un joven que llegó a ser su esposo y también mi yerno. Él es parte de nuestra familia ahora. Nos amamos y ayudamos en las pruebas de la vida y también nos necesitamos. Hermana, ¿cuál es la lección de esta historia? No busques jóvenes, sino camellos. Dios usa la diligencia de las damas. Rebeca dio agua a los camellos, Séfora y Raquel cuidaban las ovejas de su padre y Ruth espigó en el campo de Booz. Debes ser activa sirviendo en tu iglesia y en la obra de Dios. También debes ser fiel en tu asistencia a los cultos y tomar apuntes en el tiempo de enseñanza, asistir a los campamentos de jóvenes, servir en la cocina o ser consejera en los retiros, ayudar en las comuniones de iglesias y las conferencias, ir a viajes misioneros. Todo esto es lo que llamo dar agua a cualquier camello que pasa por tu camino. Génesis capítulo 24. No pensar que el primer joven que se presenta es la respuesta a tu oración. Es emocionante cuando un joven creyente muestra interés en tu persona y más aún cuando no has tenido la oportunidad de conocer a un joven que teme a Dios durante mucho tiempo. El joven podría ser el varón que Dios te manda, sin embargo debes evaluar bien su vida espiritual. Cuando un varón muestra interés en tu persona, presta más atención a lo que él hace en lugar de lo que dice. Los varones pueden decir muchas cosas agradables a tu oído. El impacto de sus palabras es fuerte y te puede conmover. Sin embargo, detrás de las dulces palabras debe haber acciones piadosas que demuestren integridad, madurez espiritual y un amor por Cristo. Dios trajo a Isaac para mi hija y estoy agradecido por mi yerno. Él puede hacer lo mismo para ti, pero lo importante es que estés contenta en el estado que te encuentres y esperar pacientemente en el Señor. Descansa en la soberanía y el amor de Dios. Búscalo intensamente y Él te dará lo mejor. No te prometo que te dará un esposo, pero sí te dará lo mejor. Confiar en el Señor. A su debido tiempo y de la manera menos esperada, Dios suplirá lo que necesitas. Si es su voluntad, te traerá a la persona precisa. Confía y espera en Él. Salmos 37, versículos 5 al 7. Él da lo mejor a los que le encomiendan sus vidas. Vivir tensa, impaciente y frustrada no te ayudará. No permitas que el deseo de casarte o tener hijos sea un ídolo en tu corazón. No es malo desear casarse y tener hijos. Dios te ha creado con ese deseo, pero no lo pongas como la meta suprema en tu vida. El afán o ídolo que hay en el corazón quita la bendición de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 21.
El Señor te ama y tiene un plan perfecto para tu vida. Necesitas entender que ese plan puede incluir o no el matrimonio. Si no lo aceptas, entonces el matrimonio es un ídolo en tu corazón y estarás propensa a ceder en tus principios, a caer en pecado y deshonrar a tu Señor. Es importante que vivas contenta en el estado que te encuentras y aceptes el hecho que tal vez nunca te casarás, que tu gozo y paz no dependan de tener un hogar, sino de tu relación íntima con Cristo. Concéntrate en crecer y desarrollar una intimidad con Él. Ruth amaba a Dios con todo su corazón y desde su niñez deseaba tener una familia. Estudió en una universidad cristiana, luego se graduó y durante todo ese tiempo no se presentó ningún joven interesado en casarse con ella. Comenzó a trabajar como maestra en un colegio cristiano y enseñó durante varios años en 2 colegios diferentes. Durante esos años sus amigas se casaron, tuvieron hijos y vivían felices. Ella fue dama de honor en muchas bodas de sus amigas. Sus padres ya habían fallecido y vivía sola. Se sentía sola porque sus amigas tenían familias e hijos. Su anhelo siempre fue tener 2 hijos varones, pero ningún varón había mostrado interés en ella. Sin embargo, ella aprendió a estar contenta en el estado que estaba, estando sola, pero con el Señor su amor por Cristo creció. A la edad de 54 años, un misionero se contactó con ella mostrando interés en conocerla. Ruth era miembro de una iglesia que apoyaba a ese misionero y por eso lo conocía. Después de un tiempo, él le manifestó su interés por desarrollar una amistad especial con ella. Se sorprendió que él tuviera interés en ella. Pasando el tiempo, le pidió la mano y a la edad de 55 años se casó. En la actualidad, ella es misionera sirviendo al lado de su esposo en Perú. Su esposo soy yo. En vez de darle 2 pequeños y preciosos hijos varones, Dios le dio 14 nietos y 8 de ellos son varones. Ella se goza con sus nietos y da gracias al Señor por cada uno. El Señor le concedió las peticiones de su corazón. Te cuento eso para animarte a dejar tu vida en las manos del Señor y confiar en Él. No te puedo prometer que te casarás, pero Dios sí te promete lo mejor. El temor de no casarse es una tortura para muchas señoritas, pues se sienten rechazadas y menospreciadas. Una señorita puede llegar a creer que no es atractiva, cuando es todo lo contrario. Ella puede ser muy atractiva, pero los varones que no son entregados a Dios no se sienten cómodos con ella. El problema es que hay pocos varones piadosos, pero eso no cambia el sentimiento de la señorita. Es un dolor profundo. Tal vez cuando alguien hace un pequeño comentario acerca de su estado de soltería, ella podría mostrar una sonrisa en público, sin embargo, en privado derrama muchas lágrimas, aunque el comentario haya sido hecho inconscientemente y sin intención de herirla. Fue como un dardo en su corazón. No dejes entrar a tu corazón malos pensamientos como ¿qué tengo? No soy bonita, nadie me quiere. Tal vez no soy atractiva y debo ser más sexy. Esos pensamientos son muy tentadores para la dama que ve los años pasar, que siente que su reloj biológico está avanzando y ningún varón se le acerca. Ánimo a cada dama a encontrar su seguridad en Cristo. Si has puesto tu fe en Cristo como tu Salvador, Él te ha escogido. Muchas veces pensamos que nosotros hemos escogido a Cristo, pero la Biblia nos enseña que Dios es quien nos escogió en Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Y además te ha puesto en su familia según el puro afecto de su voluntad, y eso lo ha hecho para la alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. Eres su novia y un día estarás casada con Jesús. Estás en Cristo, aceptada y escogida por Él, y tu intimidad y relación con Él es lo que te sostendrá y te hará vivir para su gloria. Tu estado civil no debe determinar tu gozo y potencial para glorificar a Cristo. Debes tener gozo porque tienes una relación íntima con el mejor varón, el Señor Jesús. Tu seguridad, gozo y valor están en Él. Para ti, varón, hay un error común que muchos jóvenes cometen luego de interesarse en una señorita. Ese error es avanzar muy rápido. El joven se fija en una señorita, la observa, ora y se convence que ella es la persona para su vida, aun cuando no la conoce bien. A veces el joven se acerca a la señorita y le comunica que quiere empezar una amistad especial con ella. Le explica que ha orado mucho y que cree que es la voluntad de Dios. De la nada manifiesta sus sentimientos y declara que quiere ser su pareja o su amigo especial. La manera que expresa sus sentimientos le hace entender a la señorita que prácticamente está decidido para que pronto empiecen un noviazgo.
Ella se queda sorprendida y asustada por la pronta declaración del joven. Se congela de miedo y no sabe cómo responder. No quiere ofenderlo, pero todo es tan rápido y conoce muy poco al joven. Si desean subir el nivel de amistad, primeramente deben conocerse bien para que ella se sienta más cómoda al conocer sus intenciones. El joven debe ganarse el respeto y la confianza de la dama para que la amistad se desarrolle con espontaneidad. Subir el grado de la amistad debe ser un deseo mutuo y natural antes que una decisión declarada. Como joven debes entender que, normalmente, la dama piadosa avanza más lento que el varón en la entrega de sus sentimientos. Es importante que ella te conozca bien para que tu compañía llegue a agradarle con el tiempo. No la presiones y no la apures en el desarrollo de una relación y tampoco la sorprendas con una declaración porque eso la dejaría incómoda, tensa y preocupada. Primero desarrolla una buena amistad y después cuando le declares tus sentimientos ella estará esperando con ansias ese momento. Sin embargo, hay algunas cosas que puedes hacer. Te comparto en el siguiente plan de acción bíblico para obtener una esposa. Aprender cómo ser un líder espiritual y practicarlo. Establecer una vida disciplinada. Eso empieza con buenos devocionales en las mañanas. Cada día debes leer la Biblia y orar. Debes ser serio en tu entrega a Cristo y formar buenas costumbres. Prepárate hoy para ser el líder de tu hogar mañana. Perfeccionarte en la santidad. Crecer en el dominio propio de tus deseos sexuales. No creas que la santidad y la pureza sexual es solo para las damas. El mandato, sed santos porque yo soy santo, es para todo varón. No creas que el matrimonio es la solución para eliminar los malos deseos y pensamientos. Debes elevar tu nivel de santidad y esforzarte por crecer en Cristo, ser más amable y poner a otros primero. Aprender a valorar, estimar y respetar a las señoritas en el trato y los pensamientos. Eleva tu estima por las damas. Mejora tu trato con tus tías, abuelas, madres, vecinas, hermanas de la iglesia, ancianas, niñas y desconocidas. Revisa constantemente tus pensamientos. ¿Son puros? Si no son, confiésalos a Dios y cámbialos prontamente. Examina constantemente cómo es tu forma de pensar con relación a las damas. Tu estima por ellas debe crecer conforme a la estima que tienes por tu Salvador. Desarrollar tu don espiritual ejercitando tus habilidades en tu iglesia. Sea activo en tu iglesia sirviendo en todo lo que puedas. Habla con tu pastor y pregúntale de qué manera puedes ayudar. Aprender a amar a otros. Pon a otros en primer lugar y sírveles desinteresadamente, porque eso es lo que hace un líder espiritual y eso harás cuando seas el líder de una familia. Mientras estás en la búsqueda de una esposa, debes decidir de antemano que las virtudes internas tendrán mayor importancia que la belleza física. Te animo a hacer una lista de las cualidades que deseas que ella tenga. La atracción física de una señorita es fuerte, eso no lo negamos, pero no dejes que la atracción física sea lo que gobierne tu vida. Debes tener valores altos que gobiernen buscando el control del Espíritu Santo. Aprender el arte de conversar. Necesitas aprender a llevar una conversación con fluidez, manteniendo el interés, porque esa es la manera de conocer a otros. Debes perfeccionar esta habilidad con todos, ya que así estarás mostrando interés en la vida de otros y ganarás muchos amigos. También te ayudará a tener buenas conversaciones con la señorita que deseas conocer mejor y en quien tienes interés. Hacer alguna pregunta precisa y natural te ayudará en una conversación. Te comparto algunas preguntas para iniciar una conversación. ¿A dónde has viajado? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Quién ha hecho un gran impacto en tu vida y de qué manera? ¿Qué te gusta más del lugar donde fuiste criado? ¿Quién es tu maestro o maestra favorita y por qué? Últimamente, ¿qué te interesa o emociona? ¿Qué te gustaría hacer en los próximos 4 años? ¿Cómo es un día típico en tu vida? ¿Qué te gustaría aprender o quisieras hacer mejor? ¿Qué es algo interesante o emocionante que te ha pasado? Cuéntame cuál fue uno de los mejores días de tu vida. También puedes hacer preguntas de su familia, su iglesia, sus intereses, la música, el deporte, sus habilidades. Al escuchar las respuestas puedes hacer otras preguntas más siguiendo la hilación de lo que te había contestado previamente. Asistir y servir en actividades donde están presentes señoritas piadosas. Esas actividades pueden ser conferencias, campamentos, retiros, comuniones de iglesias y viajes misioneros. No es fácil vivir para Dios en un mundo perverso. Te animo a andar en la santidad, mostrar respeto a la señorita que tienes en tu vida y ser fiel a tu Salvador que murió por ti. Tendrás que luchar para dominar tus propios malos deseos y a la vez ser fuerte para resistir la tentación que te ofrece en privado la pornografía provista por mujeres que venden su alma por un poco de dinero y atención. También tendrás
que ser muy valiente para enfrentar la burla y el fastidio de otros varones por andar en la santidad. Prepárate para la burla. El mundo cree que el varón debe vivir en libertinaje en el área sexual. La manera que la mayoría de los varones inconversos piensan y hablan de las mujeres es lo opuesto a lo que la palabra de Dios manda. Si no sigues la corriente de este mundo, se van a burlar de ti. Si eres el único creyente en un grupo de varones que habla de las mujeres y no te ríes de sus chistes ni te unes a su modo de pensar, se darán cuenta y se burlarán de ti. Como varón piadoso tienes que ser valiente cuando te encuentras con varones incrédulos porque te van a menospreciar, presionar y tentar. Te fastidiarán diciendo que no sabes cómo tener sexo o que no tienes deseos sexuales. Podrían meter pornografía en tu Biblia, tenerte como el objeto de su burla en sus conversaciones, ponerte una chapa o un nombre despectivo como el eunuco u otros. No te imaginas lo que los varones incrédulos hacen con un varón que desea vivir en santidad. Por lo tanto, propon en tu corazón vivir en la santidad como Daniel lo hizo cuando era joven. Daniel capítulo 1 versículo 8. Su preparación le fortaleció para ser firme. Para animarte, joven varón, te cuento una historia real. Un joven tenía una amistad con una señorita. Ambos eran creyentes, mejor dicho, eran discípulos y seguidores de Cristo. Procuraban llevar su amistad y relación en santidad. Él la respetaba mucho y buscaba la manera de animarle a seguir a Cristo. Sucedió que su amistad creció y él le pidió la mano. Ella aceptó con mucha emoción y estaban felices de entrar a la etapa del noviazgo, esperando el día de su boda para ser uno en Cristo dentro del matrimonio. Durante ese tiempo de espera, el joven trabajaba esforzadamente para ahorrar y ser responsable cuando formara su nuevo hogar. En el trabajo tenía otros compañeros, pero él era el único creyente. Ellos le fastidiaban con sus chistes sucios acerca de las mujeres. Él lo soportaba y siempre respondía amablemente, pero no le agradaba. Cuando sus compañeros de trabajo se enteraron de que estaba comprometido para casarse pronto, le molestaron aún más. Eso siempre hacen los incrédulos con los que procuran llevar una vida que agrada a Dios con su sexualidad. Un día en el trabajo le preguntaron directamente, ¿tienes sexo con tu novia? No hubo manera de evitar la pregunta. Le presionaban para que respondiera y él sabía que ellos iban a mofarse de su respuesta. Le respondió que no y que no lo iba a tener hasta casarse. No era oportuno explicarle sobre la santidad y guardarse puro para el matrimonio porque se hubieran mojado aún más. Cuando escucharon su respuesta no le podían creer, aunque sospechaban que esa iba a ser su respuesta. Luego comenzaron a fastidiarle por no tener relaciones sexuales con su novia, pues les parecía una locura. Le menospreciaban diciéndole que no sabía cómo hacerlo, que tenía miedo, que era un poco tonto y muchas otras cosas más que no vale la pena mencionar. Uno de los más bravos del grupo le dijo, mira, cuando tú compras zapatos, ¿qué haces? Antes de comprar los zapatos te los pruebas, ¿no es cierto? Nadie compra zapatos sin primero probárselos. Entonces tienes que probar a tu novia antes de casarte. Si no lo pruebas primero, ¿cómo sabrás que te va a agradar? Dijo esas palabras delante de los demás varones. El joven respondió mirándole directamente. En primer lugar, respeto a mi novia y no voy a tener sexo con ella antes de casarme. Y en segundo lugar, ella no es un par de zapatos. Bien dicho, tu modo de pensar respecto a una mujer refleja si estás pensando bíblicamente. El varón egoísta mira a una mujer como si fuera un par de zapatos, la menosprecia, la usa y abusa de ella. Esto te digo para que sepas que vas a tener que ser valiente, tendrás tentaciones que surgirán de tu propio corazón pecaminoso y tendrás presiones fuertes de parte de otros varones. El varón de Dios tiene que ser valiente para enfrentar el menosprecio con el fin de agradar a su Señor. Sé valiente. A mí me anima mucho el ejemplo de este varón. Sé un verdadero varón de Dios que protege y defiende a nuestras hermanas. Trata a todas las damas jóvenes como si fueran tus hermanas y a las mayores como a tu propia madre. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 1, 2. Piensa en todas las mujeres creyentes como si fueran parte de tu familia en Cristo. El varón que ama a Dios aprecia, valora y tiene alta estima por la mujer. Para todos, cabe decir una palabra de advertencia a otros. Debemos ser sensibles y considerar los sentimientos de las señoritas. Es importante entender el deseo que tienen en su corazón de tener una familia. Ellas son sensibles a los comentarios, preguntas y sugerencias de otros, así que debemos ser prudentes con nuestras palabras cuando se hable.
sobre el tema en presencia de una señorita. No debemos preguntar si tiene alguna amistad especial con un joven, tampoco comentar en forma de broma acerca de su estado y el por qué sigue soltera, no darle recomendaciones para captar la atención de los varones, ni sugerirle métodos que le ayuden a conseguir un esposo. En general debemos ser muy reservados con los consejos que damos en relación a este tema, a menos que ella pida ayuda o haya algún peligro. Muchos miran a la persona soltera, sea varón o mujer, como si fuera una persona extraña. Es frecuente ver una actitud de menosprecio hacia los que no se han casado. Esa manera de pensar no es conforme a la palabra de Dios. Algunas señoritas no se han casado por mantenerse firmes en la santidad. Algunos varones no se han casado por dedicarse totalmente a la obra de Dios. Muchos siervos de Dios que son solteros nos dan un ejemplo de su fe en Cristo y son dignos de imitar. Tenemos que instruir a otros para que cambien su modo de pensar acerca del matrimonio. Me preocupa que algunos consideran el matrimonio como algo espiritual y piensan que si alguien no se ha casado es porque algo está pasando en su vida. Tal modo de pensar no agrada al Señor y no edifica a los discípulos de Jesús que no han entrado en matrimonio. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de sus hijos y creer que una persona casada es más bendecida no es correcto, porque eso es suponer que a Dios le importan más los que están unidos en matrimonio. Ya sea que una persona esté dentro del matrimonio o no, su enfoque siempre debe ser el mismo, servir al Señor. Por lo tanto, la soltería no es un símbolo ni sinónimo de soledad, sino otro tipo de plan que Dios desarrolla en la vida de las personas para que Él también sea glorificado. Una ilustración para animarte. Si eres un joven o una señorita, te cuento lo siguiente para animarte. Espero que te ayude a confiar más en tu Señor. Un pastor enseñó a todos los jóvenes de su iglesia que debería orar y pedir a Dios por un esposo o esposa piadosos. El pastor concluyó contando a los jóvenes la anécdota de una señorita que decidió orar fervorosamente por un esposo y cómo el Señor contestó sus oraciones. La señorita fue y compró un par de pantalones y los planchó muy bien. Cada día después de levantarse tendía su cama y extendía los pantalones sobre ella. Después leía su Biblia y terminaba orando y pidiendo al Señor que llenara los pantalones con el varón piadoso que sería su esposo por el resto de su vida. Cada día hacía lo mismo y se acostumbró a hacerlo diariamente. Luego de unos meses el Señor contestó su oración y le envió un varón piadoso que se interesó en ella y luego de un tiempo se casaron. El pastor explicó a los jóvenes que hoy en día ella está felizmente casada, tiene 2 hijos y sirve al Señor al lado de su esposo en su iglesia. Dijo que por medio de la oración Dios puede proveer un hogar feliz. Un joven que estaba presente escuchó atentamente el mensaje de su pastor, se fue a su casa bien animado y comenzó a orar fervorosamente por una idónea. Cada día antes de salir, se quedaba en su cuarto leyendo su Biblia y rogando que el Señor le diera una esposa. Luego salía de su cuarto, se cerraba la puerta, tomaba su desayuno y se iba contento a trabajar. Su madre notó el cambio, observó cómo tomaba tiempo para tener sus devocionales cada día y siempre se iba a trabajar contento. Le alegró mucho y dio gracias a Dios por el crecimiento espiritual que vio en su hijo. Pero un día notó algo extraño en la vida de su hijo y comenzó a preocuparse enormemente por él. Su preocupación aumentó tanto que no pudo resistir su aflicción. Finalmente decidió sacar una cita con su pastor para consultarle sobre la angustia que atormentaba su alma debido a lo que había observado en su hijo. El día de la cita llegó. Luego de orar juntos, el pastor le preguntó de qué manera le podía ayudar. Ella comenzó a hablar y dijo: no sé cómo empezar, pastor. Me da vergüenza tener que decirle esto, pero estoy preocupada por mi hijo. El otro día entré a su cuarto y encontré unas prendas de mujer extendidas en su cama. No sé qué pensar y estoy preocupada por él. Eso no me parece normal. El pastor se rió y le dijo que no se preocupara. Seguramente en ese momento ella dejó de preocuparse por su hijo y comenzó a preocuparse por su pastor. Pero luego el pastor procedió a contarle la ilustración de su mensaje. Le dijo que una señorita compró unos pantalones de varón, los planchó y luego los extendió sobre su cama, orando diariamente por un esposo que llenara esos pantalones. Le explicó que se trataba de orar por una pareja piadosa. Le aseguró que su hijo estaba bien y que eso seguramente era lo que estaba haciendo, orando por una esposa idónea. La pregunta es: ¿estás orando por una esposa o un esposo? ¿Estás orando que el Señor te guíe en la toma de decisiones? ¿Estás manteniendo una íntima comunión con el Señor? ¿Estás creciendo y sirviéndole? Estas son las llaves que abrirán la puerta para encontrar la voluntad de Dios.